Pregunta difícil tomada del Evangelio de hoy. ¿Qué es una vida arruinada? Pensemos en lo que es la palabra ruina o pensemos en el verbo arruinar. Algunas personas, creo que muchas, en el mundo del comercio han experimentado lo que es pasar por una ruina. Cuando lo que tú inviertes se pierde o de ninguna manera compensa con lo que tú recibes. Eso no lo puede sostener nadie indefinidamente. Entonces hay un momento en el que te arruinas. Esa imagen tan sencilla, tomada del mundo de la economía, yo creo que nos puede servir en este caso. Cuando tú inviertes mucho y recuperas poco, pues tarde o temprano te arruinas. Y se puede decir que tu vida se arruinó. Va como por ahí la cosa. Saliéndonos del campo de la economía, pensemos en una persona que pasa por una experiencia tan devastadora y destructiva como puede ser la destrucción de su matrimonio. ¿Por qué la gente se divorcia? Pues normalmente porque siente que su esfuerzo por tratar de rescatar la relación es muy grande y que lo que está obteniendo es poco. No estoy hablando aquí a favor del divorcio, ¿ah? Cada caso es cada caso y bueno, aquí no estamos hablando de ese tema. Pero hablando en general, lo que sucede es eso, tan sencillo como eso. La persona siente aquí, pues es mucho lo que toca gastar y es poco lo que se recibe. Esa desproporción es característica de la ruina. Pero ahora tratemos, con la ayuda del Señor, tratemos de responder a la pregunta inicial. Entonces, ¿qué es una vida arruinada? Es una vida en la que tú has gastado mucho y en el fondo has recibido poco. Nos estamos acercando a unos niveles un poco abstractos, porque ahora preguntémonos qué es lo que uno gasta, qué es lo que uno invierte en la vida. Y si tú lo analizas así muy a fondo, descubrirás que hay 2 o 3 cosas que son las que uno gasta realmente en la vida. Por ejemplo, uno gasta, esto es muy importante, uno gasta tiempo. El tiempo es valiosísimo porque el tiempo no lo vas a poder recuperar. Si tú, por ejemplo, gastaste 10 años de tu vida en un proyecto que pensabas que era maravilloso, pero que al fin no funcionó, esos 10 años no los vas a poder recuperar. O sea, esa fue tu inversión. Y no la vas a poder recuperar. Pero alguien podría decir, de todas maneras, yo voy a gastar tiempo, porque los días, haga yo lo que haga, pues no van a volver. Entonces, ¿qué esperas tú retornar? ¿Qué esperas tú que sea el retorno de ese tiempo? Pensemos otra cosa que gastamos. Gastamos nuestro interés, nuestras fuerzas, nuestro amor. Por ahí va lo que uno invierte. Uno ama profundamente algo. Algunas veces me he encontrado con personas que me dicen, yo a esta empresa o yo a esta universidad le metí muchísimo. La persona le dio ideas a esa universidad, le dio energía a esa institución, le dio ilusión y proyectos a ese trabajo y no logró recuperar, nunca pudo recuperar. ¿Y qué era lo que quería recuperar? Pues hay gente que se ha puesto a analizar eso. ¿Qué es lo que en el fondo uno quiere recuperar? ¿Qué es lo que en el fondo uno quiere tener? Y la respuesta a la que llega Santo Tomás es que uno finalmente está buscando una felicidad verdadera. Uno está buscando una felicidad auténtica, eso es lo que uno está buscando.
Y como uno está buscando una felicidad auténtica, una felicidad verdadera, pues uno gasta tiempo y uno invierte amor y uno invierte ideas, energía, proyectos, porque uno espera encontrar esa felicidad verdadera. Y esa felicidad verdadera, pues el problema está en que a veces la buscamos donde no es. Si yo, por ejemplo, le entrego mi salud a la búsqueda del dinero, porque yo creo que el dinero me va a dar la felicidad, y luego resulta que perdí la salud y ninguna cantidad de dinero me va a recuperar la salud, y entonces me lleno de amargura y entonces yo arruiné mi vida. Entonces, ¿qué es arruinar la vida? Arruinar la vida es gastar tu tiempo, tu amor, tus fuerzas, tus ideas, tu corazón, porque eso es lo que tú inviertes finalmente, y encontrar que al final no tienes una felicidad que sea auténtica, que sea duradera, que sea profunda, que sea fecunda, que sea estable, no la tienes. Entonces tú gastaste tu juventud en una cantidad de coqueteos y amoríos tontos, y al final te quedaste solo y te quedaste amargado, te quedaste amargada, te quedaste sola. Le gastaste tu tiempo a una corriente filosófica, le gastaste tu tiempo a lo que sea y finalmente descubres que hubo como una estafa. Eso es arruinar la vida. Y lo que Cristo nos está diciendo en el Evangelio es: no arruinen su vida. Ese es el mensaje de Cristo: no arruines tu vida. El mensaje de Cristo es: no gastes en lo que no vale la pena, no pierdas tu vida, no pierdas tu amor, no pierdas tu tiempo, no pierdas tus fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que sí merece la pena? Porque de todas maneras voy a tener que gastarme en algo. Y también la persona que se suicida de alguna manera está gastando su futuro a una sola apuesta ciertamente absurda, aunque cada caso toca mirarlo por separado. Entonces, ¿dónde puedo gastar? ¿Dónde tengo que gastarme? Esa es la gran pregunta y esa es la gran propuesta de Cristo. Y la gran propuesta de Cristo es: lo único por lo que vale la pena gastarse es en el auténtico amor a Dios y al prójimo. Es la inversión más profunda, es la inversión que en cierto sentido parece más arriesgada, pero es la inversión que realmente merece la pena. Es donde está el verdadero retorno. Y es lo que han hecho los santos, y es lo que nosotros queremos hacer también. De resto estás arruinando tu vida. De resto lo estás perdiendo todo. No arruines tu vida. No gastes en lo que te va finalmente a estafar. No gastes en eso. Gasta tu vida tras las huellas de Cristo y con la gracia de Cristo en el amor a Dios y al prójimo. Ahí está el verdadero sentido. Tanto se pregunta la gente: ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es ese. Lo resumía bien San Ignacio: amar y servir. Amar a Dios y al prójimo. Servir a nuestros hermanos y servir al Dios Altísimo. Hazlo y no te arruinarás.